Entonces escribimos ahora el teorema de la derivada direccional. La derivada de la dirección del vector u de una función de dos variables es igual a la parcial de la función con respecto de x por el coseno de teta más la derivada parcial con respecto de y de la función por el seno de teta. Veamos un ejemplo. El ejemplo diría hallar la derivada direccional de y la función es, digamos, 25 más 4x cuadrado menos 5y cuadrado en el punto 1,3 y en la dirección del vector 3i más 4j. Solución entonces. Si bien es cierto que la derivada direccional tiene que ser en dirección a un vector u, pero ese vector u tiene que ser un vector unitario. Y en este caso el vector que nos dieron o donde quieren que lo encontremos no es unitario. Fácil se mira que 3 al cuadrado es 9 más 16 es 25. O sea que su magnitud sería 5. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un vector unitario en esa dirección. La manera más fácil es agarrar el vector y dividirlo entre su magnitud. Entonces esto va a ser a 3i más 4j dividido entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y como dije hace un ratito, la raíz de abajo sería 5. Por lo tanto, ese vector unitario, que podría ser el vector u, sería igual entonces a 3/5 de i más 4. Aquí me robé el 4 más 4j, cuestión de copia, más 4/5 en la dirección j, y ahora ya tenemos un vector unitario. Por lo tanto, la derivada de la función que nos dieron en la dirección de u sería igual, repetimos nuestra definición, que sería la parcial con respecto de x de xy por el coseno de teta más la parcial de y de xy por el seno de teta. La ventaja de haberlo puesto en vector unitario es que el coseno de teta va a valer esto y el seno de teta va a valer el otro valor. Si no están como vector unitario, definitivamente
eso no se cumpliría. ¿Ok? Entonces solo nos hace falta calcular en este momento f de x y f de y. Entonces tendríamos que f de x de la función dada sería igual a 8x y f de y sería igual a menos 10y. Entonces ya podemos poner que nuestra derivada de la función dada en la dirección de ese vector u que encontramos es igual a 8x por 3/5 más menos 10y por 4/5. Por lo tanto, la derivada de f de x y en la dirección del vector u es igual a 24/5 de x menos 10 dentro de 5 sería 2, por lo tanto podemos simplificar como 8 por la y. Pero nos hablan que queremos averiguar esa derivada en el punto decía que la x valía 1 y la y 3, en el punto 1, 3. Entonces eso va a ser igual a 24/5 multiplicado por 1 menos 8 veces 3. Esto nos quedaría 24/5 menos 24. Esto sería igual a 24 menos 5 por 24 dividido entre 5. Esto sería menos 5, 24 y un 24avo sería menos 4 por 24/5. Por lo tanto, el valor numérico sería negativo 96/5. Entonces aquí, a diferencia de las funciones de una variable, la derivada es en dirección a un vector. Ya no podemos encontrar solo la derivada normal, sino que tenemos que encontrar la derivada pero respecto a la dirección de un vector. Eso es muy importante que quede claro porque es la clave de este tema y de los que siguen. Todo donde haya que sacar derivadas, uno tiene que ver, no solo va a encontrar la derivada de f de x y como lo hacíamos antes, no, tiene que ser en la dirección de un vector. Y hablando de direcciones y hablando de vectores, entonces podemos definir la definición de gradiente. De una función de dos variables. ¿Cómo se define? Bueno, primero consideremos una función en dos variables. Digamos que fuera z, tal que tanto f de x, o sea, la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, existen. El gradiente de f se escribe un triángulo al revés y luego de quién va a ser. En este caso sería el gradiente de la función f de x y. Y lo importante es, en la definición lo dice,
es el vector. ¿Y qué vector se refiere? Bueno, pues el gradiente de la función f de x, y va a ser igual a la parcial de f, pero en la dirección y, más f de y, la derivada parcial, en la dirección j. Es importante tener en cuenta este teorema que nos indica que la derivada de la función de x, y en la dirección de un vector u es exactamente igual al producto punto del gradiente de la función en producto punto con el vector u. Propiedades del gradiente. La primera propiedad dice que si el gradiente de una función fuera igual al vector 0, entonces la derivada de la función en la dirección de un vector unitario va a ser igual a 0 número. Dos, la dirección de máximo incremento de f está dado por la derivada de u de una función f(x), y es la magnitud del gradiente de la función f. Ahí solo chequeele que las barras es magnitud. Habría que elevar la componente de x al cuadrado a la componente de y al cuadrado. Mientras que 3, la dirección de mínimo incremento de la función f está dado por menos el gradiente de f de x, y. Punto. El valor mínimo de la derivada de u de f de x, y es menos la magnitud del gradiente de f de x, y.
Vamos a ver un ejemplo de aplicación de entonces del gradiente. Y para eso va a resolver el problema número 5 en ese capítulo del libro, que textualmente dice lo siguiente: la temperatura en grados Celsius de una placa metálica es una función t de temperatura, xy, porque tiene dos variables. En este caso es igual a 20 menos x cuadrado más 4y cuadrado. Tanto la x como la y están en centímetros. La primera pregunta es: ¿en qué dirección a partir del punto 2, menos 1 aumenta más rápido la temperatura? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice: ¿cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Veamos la solución. Primero hay que tener una idea de lo que trata el problema. Vamos a hacer una representación en un plano XY. Digamos que este fuera el eje X y este el eje Y. Y supongamos que tenemos una placa metálica, puede ser un sartén, por ejemplo. Digamos que fuera esto. Entonces es entendible que en cualquier punto XY va a haber una temperatura. Cualquier otro puede ser mayor o puede ser menor, no importa dónde. Recuerde que, por ejemplo, cuando uno pone una hornilla y pone un sartén, el sartén no se calienta parejo todo, solo lo más seguro que está más caliente donde está la hornilla, básicamente, ¿no? Que es donde está el fuego. Pero se irradia porque es la característica que tiene el metal. Pues que se calienta todo, ¿no? Vamos a suponer que eso sería nuestro plano, nuestro experimento entonces. Ahora bien, como nos están pidiendo en el inciso A, para poder contestar el inciso A tendríamos que calcular el gradiente de esa función que se llama t de xy, que básicamente va a ser la parcial de la temperatura con respecto de x en la dirección y más la derivada parcial con respecto de y en la dirección j. Ahí está planteado el gradiente. Después vamos a calcular lo que necesitamos para la pregunta que nos hicieron, pero definitivamente lo primero que hay que calcular es el gradiente. Aquí podemos recordar que t de x, o calcularlo como nosotros querramos, sería menos 2x, ¿correcto? Y que t de y
O sea, la derivada con respecto de y, tendríamos 8y. Entonces, con eso podemos proponer nuestro vector gradiente, ya que sería igual t de x, que es menos 2x en la dirección y, más 8y en la dirección j. Pero a nosotros nos piden específicamente en el punto 2, menos 1. Ahí está el punto. 2, menos 1. Entonces vamos a calcular el gradiente en ese punto. Eso quiere decir que el gradiente en el punto 2, menos 1 va a ser igual a menos 2 por 2 en la dirección y, más 8 por menos 1 en la dirección j. Por lo tanto, el gradiente en ese punto sería menos 4i menos 8j. Hagamos un esquema de eso para que tengamos más clara nuestro problema. Si esto fuera el eje X y por acá dibujáramos el eje Y, entonces el punto 2, menos 1 sería 2 unidades para la X y menos 1 para la Y. Estaríamos hablando de este punto. Ahora, a partir de él debiéramos localizar el vector menos 4, menos 8. Por lo tanto, consideremos 4 unidades negativas para la X y 8 unidades negativas para la Y. No llegar hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño arreglo para que la figura esté un poco mejor. Y vamos a extender el eje. Ahí estaría bien. Entonces el punto que a donde llega sería este punto. Por lo tanto, ese sería el vector gradiente. ¿Alguna pregunta? Ok. El inciso B. Como nos pide la tasa de crecimiento. Sabemos que la tasa de crecimiento es la magnitud del gradiente. Por supuesto, cuando estamos hablando de vectores, hablamos de magnitudes. Entonces, para nosotros, la magnitud del gradiente de esa función que nos dieron va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. El menos 4 y 8 respectivamente son las componentes que se indican acá. ¿Verdad? Entonces esa raíz no es nada difícil, nos quedaría la raíz de 16 más 64. Por lo tanto, eso sería la raíz de 80. Ahí lo podemos dejar. Esa sería la tasa de crecimiento. Ajá. Entonces, para encontrar la magnitud. ¿Para encontrar qué? Ese punto, ¿Para encontrar qué? No le escuché. para encontrar la magnitud ¿La magnitud de quién? de este gradiente, el vector gradiente, no hay que considerar ese
No. yo pensando en el diagrama que se construyó así para. Tendríamos. Usted ganó álgebra lineal. Usted ganó álgebra lineal, le pregunto. ¿Ya ganó álgebra lineal? No. Sí, ese es su problema. Tendría que revisar álgebra lineal porque estos son puros vectorcitos. O sea, cómo se llama la magnitud de un vector es la magnitud del vector. Si el vector aquí es cómo se llama menos 4i menos 8j, no dice, mire, este depende del punto que está ahí. No, ese es sus valores. Por supuesto que ya está incluido la característica del punto 2 menos 1. Pero ya para calcular la magnitud ya no nos olvidamos de ese 2, 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vector es esto que está aquí marcado con rojo. Por eso le preguntaba que si había ganado álgebra lineal. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de vectores, pero eso lo doy yo en la primera unidad de vectores. O sea, hay dos tipos de vectores. Este sería un vector. ¿Este qué tipo de vector es? Sí, entonces cuando empieza en el origen se llama vector origen. Pero este vector lo puede trasladar a donde usted quiera y lo puede llevar al vector origen. Eso no sería problema. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se llama? Si lo trasladamos para acá, sigue manteniendo su magnitud. Entonces, aquí tenemos un vector que nosotros llamamos vector flecha. Es un vector que su origen no está en como se llama, en 0, 0, o sea, su punto inicial. Pero en cuestión de magnitud de vectores no tiene nada que ver este punto. ¿Por qué? Cuente acá. Aquí hay 4 unidades y aquí hay 8. Y ya. Entonces eso le va a quedar la raíz de eso. ¿Ya lo vio ahora? Ok. Sí, por eso le decía yo que si había ganado álgebra lineal, porque eso es clave en álgebra lineal. El problema del pensum... Sí, se recuerda un poco eso. Sí, eso lo miramos desde el principio. Aquí el problema es que aquí en este curso de plan diario, en los dos planes están malos. O sea, no se puede dar realmente uno con mucha solvencia los cursos porque están mal diseñados. Para mí que usted debiera haber ganado primero álgebra lineal y después cálculo superior. Y después ecuaciones diferenciales. Ese debiera de ser el orden. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, ustedes llevan cálculo y álgebra lineal a la vez. Entonces se vuelve mucho problema. ¿Ah? Pero yo más o menos lo cuadré. Lo que pasa es que usted tiró la toalla en álgebra. O no se la asignó, no sé cuál sería. Pero es que como ya no me dejaba, intenté esta vez, pero no me dejó. ¿No le dejaba qué? Digamos, al momento de asignarme, no me cuadraban los horarios por otro curso que yo. Entonces no podía. Ah, no, pero ahí me hubiera hablado, porque fíjese que los de control académico cometen muchos ese error. Y si usted me lo hubiera dicho, yo se hubiera resuelto, porque por ejemplo a mí me pasó el último semestre con una persona en ecuaciones diferenciales. Resulta que ya tenía, ¿cómo se llama? Traslape de horario, y traslape de horario no puede haber. Si el curso que usted está llevando es del mismo semestre, no tiene por qué haber traslape. ¿Cuál era el curso? Sí, es otro semestre. Ah, es de otro semestre. Entonces el que está mal es usted. Usted es el que está mal porque usted tiene que asignarse los del semestre. No tiene por qué estar llevando otro curso que no es del semestre, porque siempre va a tener ese problema, siempre. No solo con este, sino con otros. En este caso, ya va a ser especial, sí, en el caso de álgebra lineal, y como traté de ver cuál de los dos era un poquito más, digamos, por las horas. Entonces este fue el que me cuadró más. Y el otro, como ahora lo que tiene la página de temas, que ya evita, porque si uno se asigna ya quita los otros cursos que se traslapan, ya no deja asignarse. Sí, correcto, es que así tiene que ser. No, pero su error fue haberse asignado al otro curso. Véalo ahorita en la clase, usted mismo está viendo su error. Su error es que no sabe nada de álgebra lineal. Yo aquí hablándole de vectores, y el gradiente y la grande habla, y usted no sabe nada de vectores. No, el problema es que tenía que haber llevado el curso. Yo diseñé este curso para evitar ese problema. En la primera unidad yo les di ahora vectores en álgebra. Pero todos tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque es complicado las derivadas, pero es lo mismo que va a haber en cálculo. Entonces es cuestión de sentido común, ¿no? Pero estuvo bueno que hayamos dialogado porque a usted le sirve. Y cuando usted si alguna vez le da, ¿cómo se dice?, consejo a alguien, déselo bien.
Usted siempre debe llevar los cursos que son del semestre. No que esta me conviene porque esto y que porque... No, ahí va mal. Porque el otro semestre, se recordará de mí, va a tener, si no esos, más problemas. Porque las redes ya están hechas, ya están diseñadas. Claro, si usted pierde un curso, ni modo, se le viene todo para abajo. Pero eso otra vez es problema suyo, pues. Entonces, es solamente una buena observación. Yo sí se lo decía, no con ironía ni con molestia, sino que me sorprende que usted me haga esa pregunta aquí, a este nivel. Imagínate que ya vimos todo lo que era vectores en álgebra lineal, ya lo vimos. Y también lo vimos en cómo se llama en cálculo. Entonces, la verdad que no va a su pregunta, pero yo siempre se la voy a aclarar. Claro, con un poquito de regaño, porque ni modo, Ok. No se preocupe. Hablando de vectores, por ejemplo, dice este texto del libro, dice que el gradiente, recuerde que lo que aprendimos hoy es que el gradiente es un vector. El problema es qué tanto sabe usted de vectores. Ese va a ser su problema. Porque, ejemplo, aquí dice, el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Las curvas de nivel son de cómo se llama, de cálculo. Las vimos al principio cuando empezamos a ver esta unidad de funciones. Entonces, a las curvas de nivel, punto. Solo a quitar un poquito el grueso a esto que está muy grueso. Si f es diferenciable, si f es diferenciable, digamos, en el punto x0 y y0, y el gradiente de esa función en ese mismo punto es necesariamente diferente del vector 0, cualquier vector. Entonces, el gradiente de f de x0 y y0 es perpendicular a la curva de nivel. ¿Qué pasa por ese punto? Lo que sucede es de que cuando nosotros tenemos un juego de curvas de nivel, vamos a suponer funciones exponenciales. Digamos que esta fuera la curva 1. Entonces las curvas van a ir creciendo, digamos. La curva 2 o decreciendo, cual sea el caso. Pero esas son curvas de nivel. Pero solo una de ellas va a pertenecer al punto x0 y y0. Supongamos que fuera con la 2, solo por poner un ejemplo. Haciendo el dibujo solo para la curva 2, a exagerar el grosor de ella. La curva 2. Ya vimos que el x0 y y0
No puede pertenecer a todas las curvas de nivel, solo va a pertenecer a una de ellas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a tener una recta tangente. Que pase por ese punto. Entonces, ahora vamos a visualizar una recta que es perpendicular a ella y que va a tener la dirección del gradiente. O sea, la recta esta tiene como vector directriz. Aquí volvemos a caer a álgebra lineal, ¿va usted? Hoy nos va a tocar duro, parece ser, pero bueno, vamos a solventarlo con la explicación que yo trato de dar. Entonces ahí se ve que esa recta que dibujé con negro, su dirección es ese vector gradiente y él va a ser perpendicular a la recta tangente. Entonces sería bueno ponerle por acá los 90 grados. No sé cómo ponerlo, tal vez con morado. Porque es perpendicular, ¿no? Ok. Ahora, si pasamos a más variables, digamos a 3 variables, veamos qué sucede con las funciones de 3 variables. Pues no va a suceder nada especial, más que lo mismo. El concepto ya está dado. Es primero el vector U. ¿Quién era el vector U? ¿Quién era el vector U? Es donde usted va a encontrar su derivada en dirección de ese vector. Eso es importante. Pero como es de 3 variables, podría ser alfa por I más beta por J. Y esta creo que le llaman gamma por la dirección K. Por supuesto que tanto alfa, beta y gamma son números reales. Entonces, la derivada de la función f de x, y, z en la dirección del vector u sería igual a ¿quién? Pues sería igual a alfa veces por f de x más beta veces por f de y más gamma por f de z. Pero el gradiente, ¿cómo sería entonces? El gradiente de esa función, que es ahora de 3 variables, pues va a ser f de x en la dirección y más f de y en la dirección j más f de z en la dirección k. Y ahí podemos generalizar para 4, 5, 6 y n variables. Ya no nos debiera afectar en nada. Y los cálculos son exactamente igual. Por lo tanto, aquí podemos dar por terminado nuestro tema. Como yo les dije, si adelantáramos algo la semana que pasó, o sea, el lunes, ¿verdad? Entonces iba a ser más corta la clase de hoy. Y en efecto así fue. Aquí terminamos el 13.6. Con fecha 27 de marzo.